Listo, entonces voy a repasar, creo que es un repaso si es necesario ahondar en el concepto o cómo se llega a eso. Me avisan muchachos y lo hacemos, pero si podemos avanzar rápido, mejor. Vamos a ver el famoso divisor de tensión. Obviamente, muchachos, o voltaje, ¿no? Divisor de voltaje. Bien. La idea, jóvenes, la idea es que hay muchas situaciones donde se nos presentan casos como que se tienen, para el ejemplo, dos resistencias en serie. O sea, tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2. Y esas resistencias están alimentadas a un voltaje. Entonces, entre ellas hay un voltaje B grande. O sea, hay un voltaje que alimenta a los extremos de donde está conectadas esas dos resistencias. Entonces, la idea del concepto es determinar cómo se divide ese voltaje grandote, o sea, cómo se divide B, es decir, cuánto de ese voltaje se queda en la resistencia 1, y entonces lo llamaríamos B1, y cuánto voltaje se irá a quedar en la resistencia 2, y lo llamaríamos B2. Entenderán que de ahí el concepto de cómo se divide, ¿no? Cómo se reparte ese voltaje entre las dos resistencias. Y la idea, jóvenes, es que pues les voy a dar la fórmula o la expresión que supongo ustedes ya la manejan y ya la saben. Y entonces, al aplicar ese concepto, encontramos que si nos interesa el voltaje 1, ese voltaje 1 a qué es igual. ¿Alguno de ustedes tiene presente esas fórmulas, esas expresiones? E1 sería igual a quien alguien lo conoce. Al voltaje total por la resistencia donde lo estamos calculando sobre la suma de las dos resistencias. Perfecto. Entonces, al voltaje total, o sea, al voltaje grandote al que se va a dividir, por la resistencia donde estoy calculando el voltaje, en este caso como estoy calculando a B1, entonces por la resistencia 1 sobre la suma de las dos resistencias. Y de la misma manera, pues aplicando la formulita, B2 era igual al voltaje total por la resistencia donde la estoy calculando, entonces como estoy calculando B2 por R2 sobre la suma de las resistencias. Entonces, es una fórmula, jóvenes, que se presta para memorizarla, no es complicado, ¿cierto? Y nos permite de una manera muy fácil y rápida calcular los voltajes. ¿Qué es lo que quiero manifestarles por ahora, jóvenes? Este concepto, estas fórmulas o estas expresiones de los divisores son simplemente una herramienta que nos ayudan a hacer más rápido el cálculo, o sea, nos agilizan los cálculos. De una manera muy rápida, uno dice, aquí se quedan 10 bolas y aquí 15, por colocar un ejemplo, porque es un cálculo de tanto por tanto dividido en tanto. Jóvenes, no es que el que no se sepa la expresión o el que no haya visto el tema o el que no conozca la fórmula de los divisores de voltaje y corriente, no es que por eso no pueda calcular B1 y B2. Obviamente ustedes entenderán que uno podría simplemente hacer el típico circuito, ¿cierto? Hallar la corriente que pasa por el circuito y con esa corriente, como quien dice, ¿cuál voltaje le calculo? Y sería lo que yo llamo, por ejemplo, el método largo, o sea, el método de reducir las resistencias, hallar la corriente y con la corriente hallar los voltajes. Sí, perfecto, llega. Pero esto lo que nos permite es de una forma muy inmediata, de una forma muy rápida, poder tener los valores. Lo otro, jóvenes, es que aquí yo lo hice para solo dos resistencias en serie.
¿Será que esta misma expresión la puedo aplicar a si son 3, 4, 5 o muchas resistencias en serie? ¿O solo se me queda para dos en serie? Pues, profe, yo creo que si usted tuviera más resistencias en serie, usted sí podría aplicar el divisor de tensión. Bien, eh, lo que dice el compañero es cierto y era la respuesta que esperaba, pero yo lo que quiero que de pronto jóvenes ustedes sepan es el por qué, ¿no? O sea, de dónde salieron esas fórmulas y por consiguiente, por qué es que las puedo aplicar si son muchas. Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, si tengo 10 resistencias en serie, 10 resistencias en serie, y me interesa el voltaje en la 7, solo en la resistencia 7 me interesa ver qué voltaje se quedó en la resistencia 7. Pues simplemente sería el voltaje total por la resistencia 7 sobre la suma de todas. Y aplica y queda bien y queda correcto. No, que es que me interesa el de la 5, pues el voltaje total por la resistencia 5 sobre la suma de todas. Para el caso de este divisor, para el caso de este divisor de voltaje, la expresión, y por eso me gusta que la memoricen, si es que es el término, o que la apliquen, más bien, quiten esa palabra memorizar, que la apliquen jóvenes de la manera que yo digo el voltaje total por donde la quiero calcular sobre la suma. Y eso me amplía a cualquier número de resistencia en serie. Si de pronto dudan o de pronto no es claro de por qué se puede hacer para cualquier número, jóvenes, los remito a que miren en el material de dónde parte, ¿no? De dónde salió esto del divisor de voltaje y ahí van a entender por qué es aplicable. Y si no, me consultan, muchachos. No sé si alguno tenga alguna duda del concepto, ¿no? Porque no he hecho, digamos, ejemplo, pero del concepto, si tienen alguna duda de cómo se aplica, sobre todo de cómo se aplica. Porque el otro es el análogo y es el famoso divisor de corriente. Entenderán que ahora lo que queremos que se divida es la corriente. Antes queríamos mirar cómo se dividía el voltaje. Y si quiero saber o quiero determinar cómo se divide la corriente, es porque tengo dos resistencias en paralelo, que es como se divide la corriente. Si estuvieran en serie no hago ningún divisor de corriente porque en serie la corriente es la misma para todos, o sea, la corriente no se divide. Pero en el caso del paralelo, sí, vamos a encontrar que si tenemos dos resistencias, una resistencia 1 y una resistencia 2 conectadas como ustedes observan en el tablero en paralelo, sí es claro, jóvenes, que si viene una corriente total alimentando las dos, de esa corriente total, una poca se va a quedar o se va a ir por la resistencia 1 y el otro tanto, la otra parte de la corriente será ir por la resistencia 2. Entonces, eso es lo que queremos determinar, cómo se divide, cómo se reparte la corriente, es decir, de toda la que viene, cuánta se va por una resistencia y cuánto se va por la otra. La expresión lo que nos dice es, ¿a usted le interesa ahí uno? Sí, me interesa saber cuánto se va por la resistencia 1. Entonces, la aplicación del concepto es la corriente total, la grande, por la resistencia donde no la estoy buscando, donde no la estoy encontrando. Entonces, si estoy calculando I1, ¿por dónde no es? Por la resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias. Y de la misma manera, si estoy encontrando la corriente 2, entonces decimos la corriente total por donde no la busco, o sea, entonces por R1 sobre la suma de R1 más R2. Ese es el concepto de los divisores, en este caso de corriente, y por favor, lo único que se supone es que lo sepan aplicar, ¿no? Que lo tengan bien para no ir confundir un divisor con el otro.
Entonces, voltaje es por la resistencia donde la estoy calculando, corriente es por la resistencia donde no la estoy calculando. Digamos que esa es la manera como la vamos a memorizar. Y vuelvo, insisto, muchachos, son simplemente unas formulitas, unos conceptos que me agilizan el trabajo, que me ayudan a una manera muy rápida a encontrar voltajes y corrientes. Si ustedes miraron el concepto de dónde proviene, o sea, de dónde salen esas dos fórmulas para I1 y para I2, se van a dar de cuenta que en este caso del divisor de corriente, trabajando con resistencias, en este caso sí las fórmulas son solo para dos resistencias en paralelo. Dos, solo para dos. Si ustedes tienen dos resistencias en paralelo, pueden muy rápido decir cuánto se va por una y cuánta corriente se va por la otra. Cuando son más de dos, ya no aplica el concepto, ya no aplica la fórmula así como está. Tocaría seguramente, jóvenes, agrupar de a dos resistencias, es decir, que al final cuando ustedes reduzcan le queden dos y con eso hayan las dos corrientes y luego si quieren se van devolviendo hasta hallar todas las corrientes, digámoslo así. Pero el concepto del divisor de corriente sí está, digamos, encontrado para dos, solo para dos resistencias en paralelo. Pero yo creo que ustedes de pronto piensan que si se pudo para voltaje, si para voltaje se puede para muchas, ¿por qué para resistencia, para la corriente son solo dos, para dos resistencias? Muchachos, les dejo de tarea. Mira que estamos trabajando divisor de corriente con resistencias. ¿Qué pasa? ¿Cómo serían las expresiones del divisor de corriente si trabajamos es con conductancia? Con conductancia. ¿Recuerdan el concepto de conductancia? El inverso de la resistencia. Recuerden que la conductancia, en cierta forma, muchachos, como que está pensada, como que está diseñada para facilitarnos la vida en paralelo, como que para que el trabajo en paralelo sea igualito al del serie, llamémoslo así. Y entonces como que si trabajo con Siemens, si trabajo con conductancia, como que en el paralelo hago lo mismo que hago en el serie con resistencia. Entonces, miren, investiguenme, léanme cómo sería el divisor de corriente si trabajamos con conductancia, con Siemens. Bueno, eso se lo dejo ahí como de tarea y como de puro y netamente interés que tengan ustedes, jóvenes. Bien, Profe, sí, sí, le escucho. eso igual ya está en el OA. Sí, este está en video, ¿cierto? La fórmula sí. Claro que no la Solo la... escribiste con inductancia, sino con las resistencias, pero pues sería lo mismo. Ah, bien. Y una preguntita para la compañera que me habla y para todos. En el OVA, yo expliqué o se explica en un video o en un PDF, no recuerdo, se explica cómo se encuentran las fórmulas o simplemente puse las fórmulas del divisor de tensión y divisor de corriente. O sea, se demuestra la que B1 es igual a tal cosa, que I1 es igual a tal cosa, o simplemente dije, mira, esta es una Sí, fórmula. profe. ¿Sí se explica? Sí. Ah, bueno, gracias, bien, que no recordaba si había hecho toda la explicación. Bien, gracias. Entonces la compañera me dice que en el material, en el OVA ya está lo que les comentaba de con conductancia. Bueno, jóvenes, entonces miren que ya estamos llegando, ya vimos el circuito serie, o sea, cuando ya entramos a circuitos es porque ya tenemos todo el material de los elementos, de las leyes, ¿cierto? Todo eso. Estos son dos conceptos, los dos divisores, muy aplicables, los trabajamos mucho, pero son simplemente ayudas. No es que esto sea un concepto nuevo para hallar y unidos, no, esto simplemente es una ayuda. Y por último, jóvenes, casi se me escapan, por último quiero recalcarles, jóvenes, ustedes tienen claro y miraron el concepto de fuentes, fuentes,
en serie y en paralelo? O sea, ¿cuándo podemos conectar fuentes en serie y cuándo podemos conectar fuentes en paralelo? Entonces, eso es simplemente para que lo veamos, lo repasemos y ustedes lo tengan presente, lo tengan claro. Resulta que hay circuitos serie y paralelo y digamos lo hemos trabajado desde el punto de vista de las resistencias, ¿cierto? Desde el punto de vista de las resistencias. Pero, ¿qué pasa con las fuentes? Entonces, jóvenes, por ejemplo, vamos a pensar en paralelo. ¿Qué pasa si yo quiero conectar fuentes en paralelo? ¿Cierto? Pregunto, ¿puedo conectar fuentes en paralelo de corriente? Si uno tiene fuentes de corriente, ¿las puede conectar en paralelo? ¿O hay algún problema? ¿O qué pasará si ustedes tienen varias, dos, tres, cinco fuentes de corriente en paralelo? Uno puede tener fuentes de corriente en paralelo. Sí, profe. ¿Y qué haría uno si le muestran a uno tres fuentes, una subiendo, una bajando, de 5, de 20? ¿Qué pasa si uno tiene varias fuentes de corriente en paralelo? ¿Qué haría uno? ¿Qué harían ustedes si tienen tres fuentes en paralelo? ¿Puedo sacar una equivalente restando las que vayan en sentido contrario? Exacto, entonces la idea es que si tienen fuentes de corriente en paralelo, se saca una fuente equivalente. ¿Y cómo? Pues haciendo LSK, aplicando Kirchhoff, es decir, las que suben le quito las que bajan o las que bajan le quito las que suben. Recuerden que tienen sentidos contrarios, entonces pueden adoptar la convención de que las corrientes que van subiendo, por colocarlo algún ejemplo, que las corrientes que van corriente son positivas, entonces las que van bajando son negativas. Y al final miran cuál grupo ganó y de ese grupo dibuja una del valor que les da. Entonces, fuentes de corriente no hay problema y se saca una equivalente. Entonces, a ver si me están entendiendo o antes no. Y el otro caso, uno puede tener en paralelo fuentes de voltaje. ¿Qué pasa si uno tuviese en paralelo fuentes de voltaje? ¿Eso qué implica? ¿Eso se puede, no se puede? ¿Es imposible? Profe, se pueden tener las fuentes en paralelo, pero tienen que estrictamente ser de la misma tensión, del mismo valor. Entonces, para poder conectar fuentes de voltaje en paralelo, tienen que tener la misma, o decir, el mismo voltaje, el mismo valor. Voy a escribirle porque como estoy hablando de voltaje, todas las fuentes tienen que tener el mismo valor. Es decir, todas son de 100 volts. Todas son de 100 volts, conéctelas. Las puede conectar en paralelo y todas tienen el mismo valor. Pero ¿cuál es el otro requisito? No basta con que tengan el mismo valor. ¿Qué otro hay que cumplir? Que se conecten ambos polos positivos a un nodo y ambos negativos al otro nodo. Exacto, o sea, misma polaridad. O sea, todas tienen que tener la misma polaridad. Más menos, más menos, más menos, por decir algo. Y el mismo valor. Si los dos requisitos se cumplen, las pueden conectar en paralelo. Si no, no, jóvenes. Si no, estaríamos violando Kirchhoff. Recuerden que en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos. Y eso lo tenemos que cumplir. Por eso las fuentes todas tienen que ser del mismo voltaje. Y obviamente la misma polaridad. Y el otro caso es qué pasa con las fuentes en serie. ¿Qué pasa, jóvenes, si yo quiero tener fuentes de corriente en serie? ¿Se puede? ¿Uno puede tener fuentes de corriente en serie? Como el requisito, como el concepto de serie es que por todos los elementos pasa la misma corriente.
Pues obviamente si las quiero conectar de corriente en serie, tienen que tener el mismo valor. Entonces todas las fuentes tienen que tener el mismo valor y el mismo sentido, o sea, todas ir para el mismo lado, para que se me cumpla que por todos los elementos la corriente es la misma. Entonces tienen que tener el mismo valor y el mismo sentido. Donde no hay problema es si son fuentes en serie, pero si son fuentes de voltaje. Entonces, si ustedes tienen 3, 4, 5, no importa el número, fuentes de voltaje, simplemente hacen un LVK y sacan una fuente equivalente. Recuerden que al hacer un LVK simplemente suman algebraicamente y el resultado que les dé, esa es su fuente equivalente. Entonces, si son fuentes de voltaje en serie, simplemente sumo y hay una fuente equivalente. Espero que eso lo tienen claro, simplemente lo estoy como repasando, lo estoy aquí como Profe, una afirmando. pregunta. Sí, le escucho. ¿Esto se cumple para los dos tipos de fuentes, tanto dependientes como independientes? Sí, mientras sean fuentes, yo no dije independientes, dependientes, o sea, mientras sean fuentes, se tienen que cumplir esas condiciones. Es decir, usted puede tener una fuente de voltaje independiente en paralelo con una fuente de voltaje dependiente. Por simples reglas de Kirchhoff, esos dos voltajes tienen que ser iguales siempre porque están en paralelo. Y eso obliga a que las dos fuentes tengan que tener el mismo valor y por consiguiente la misma polaridad para que se puedan conectar en paralelo. Lo mismo con corriente. Usted puede tener en serie una fuente independiente de corriente en serie con una fuente dependiente de corriente. No importa, mientras vayan en serie, por todos los elementos la corriente es la misma, entonces eso obliga a que las dos fuentes tengan el mismo valor y el mismo sentido. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, jóvenes. No sé hasta aquí conceptual, ¿no? O sea, estamos como una especie de repaso de todos los conceptos. Yo creo que ya llegamos a la parte que tanto quería llegar y ella a circuitos. Y ella a circuitos. Yo supongo, muchachos, que uno de los primeros ejercicios que ustedes habrán hecho, yo a veces pienso desde bachillerato, yo supongo también de pronto en su física 2, pero por lo general uno de los primeros ejercicios, de las primeras cosas que uno enfrenta cuando está en esto de los circuitos, es lo que llaman reducir resistencias. Entonces yo supongo que ustedes han hecho ejercicios donde les dan una cantidad de resistencias conectadas en distintas maneras, distintas formas, y les dicen, hálleme una equivalente. Por favor, usted me puede reemplazar todas esas resistencias, me la puede reemplazar por una solita. ¿De qué valor sería? Y entonces le muestran dos puntos, le dicen, mire, quiero que me diga qué resistencia ve este par de puntos. Reempláceme toda esa cantidad que usted ve allá, usted me la puede reemplazar por una solita entre este par de puntos. Y es lo que uno comúnmente llama, jóvenes, hallar la resistencia equivalente. O lo que uno comúnmente llama reducir el circuito, ¿cierto? Simplificarlo. Tener un circuito grande y comenzar a reducirlo, a simplificarlo y hacerlo más pequeñito, más chico, más pequeñito, hasta que de pronto llegamos a una sola resistencia. Y entenderán que es una cosa muy buena porque no hay cosa mejor que reducir los circuitos, porque los ve uno más, los entiende mejor, los hace más pequeñitos, se hacen un poco más sencillos. Entonces tiene su buen resultado, lo que uno llama simplifique, reduzca el circuito. Y por ahora, lo que tenemos para reducir es mirar si las resistencias están en serie o están en paralelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si están en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas. Dice, ah, mire, esto está en serie, súmelas. Si están en paralelo,
posiblemente dirán, haga 1 sobre la R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cuántas tiene? Estas. Haga ese ejercicio y halle una equivalente. Lo acabamos de ver con las fuentes. No tengo muchas fuentes de voltaje en serie, halle una equivalente. O sea, quite todas esas fuentes y deje una solita. Tengo muchas fuentes de corriente en paralelo, pues halle una equivalente. Quite todas esas fuentes y ponga una solita. Entonces, los circuitos se simplifican, se reducen mucho por ahora con los conceptos de serie y paralelo. Y con los conceptos de serie y paralelo comenzamos a trabajar y a reducir los circuitos. Aquí es donde cabe algo que les estoy debiendo y es lo que les voy a mostrar ahora, jóvenes, que hay un tipo de circuito donde las resistencias no se pueden reducir, es decir, no están ni en serie ni en paralelo y por consiguiente no se pueden reducir. Es la típica conexión cuando tengo resistencias conectadas a 3 puntos o a 3 nodos. Cuando tengo un jueguito que ya les muestro, cuando les tengo una configuración de resistencias conectadas a 3 nodos diferentes, o sea, 3 puntos diferentes, existe la posibilidad de que no se puedan reducir. Y entonces ahí como que quedamos maricruzados, como que no, ya no se puede reducir, ya no se puede hacer nada. Entonces viene lo que desde hace algún tiempo un compañero nos pedía, las famosas transformaciones Y delta o delta Y o triángulo estrella, estrella, triángulo. Entonces, jóvenes, voy a darles las expresiones de cómo se trabajan las transformaciones delta Y o Y delta. Entonces, muchachos, voy a copiarles acá. Transformación transformación delta Y o Y delta. En palabras eso también es conocido triángulo, ¿sí o no, jóvenes? Porque la delta es como un triángulo. Triángulo estrella o estrella triángulo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con esta transformación? Lo que sucede, muchachos, es que hay una configuración, como les digo, que está unida a 3 nodos o a 3 puntos diferentes, que es algo así. Es decir, en estos extremos pueden conectarse más cosas o hay más cosas conectadas en el circuito. Digamos que a esta la llamamos R1, a esta la llamamos R2 y a esta la llamamos R3. Si ustedes se fijan, por favor, como las tres resistencias R1, R2 y R3 están conectadas a 3 nodos diferentes, y quiero que se imaginen que hay más cosas conectadas alrededor de ella, o sea, de cada nodo salen unos cables y posiblemente de esos cables hay más cosas conectadas, pero por ahora a mí me interesa mirar el juego de las tres resistencias. Como están conectadas a 3 nodos diferentes, ellas no están en serie ni están en paralelo. Entonces, ¿por qué no están ni en serie ni en paralelo? Porque le estoy diciendo que por favor asuman que de cada nodo hay más cosas conectadas. Como no se pueden reducir, como R1, R2 y R3 están en lo que llamamos una delta o un triángulo, y no están ni en serie ni están en paralelo, ellas quedarían así, ya no se puede hacer más nada con ellas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a transformar a este tipo de configuración, a una que tenga una resistencia acá, a otra que tenga otra resistencia acá,
y la otra que tenga la otra, que es lo que llamamos una Y o una estrella. Las que he dibujado en color rojo, mira que llegan a los mismos tres nodos donde estaban las otras tres iniciales. Simplemente que ahora ya no están en formita de delta o de triángulo, sino ahora están en una forma de una Y o una estrella. Entonces, a esa las vamos a llamar, digamos, la RA, la resistencia B y la resistencia C. Entonces, R1 y R2 y R3 son para la delta o el triángulo, y RA, RB y RC son para la Y o la estrella. Entonces, ¿cómo es la expresión y cómo de pronto ustedes la van a manejar? Ejemplo, muchachos. Vamos a pasar de la delta, la vamos a pasar a la Y. O sea, inicialmente está conectada en triángulo delta. O sea, conocemos R1, R2 y R3. Y la queremos pasar a la Y. Es decir, queremos hallar RA, RB y RC. Entonces, hay que hallar, la idea es hallar la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C. Es decir, convertir la delta, convertirla a una Y. ¿Cómo es que se maneja esta expresión y cómo es que, digamos, se van a aprenderla o a memorizarla? Aunque vuelvo, insisto, aquí no hay nada de memoria, sino el trabajo, la aplicación, los ejercicios que hagan es lo que les va a ayudar a eso. Entonces, muchachos, es relativamente sencillo. Por ejemplo, si quieren hallar RA, RA es el producto de las dos que la contienen. ¿Me hago entender? Mire que las dos que contienen RA es R1 y R2. Entonces simplemente decimos R1 por R2 sobre la suma. Entonces, sobre la suma de R1 más R2 y R3. Entonces, es relativamente sencillo. Si queremos hallar, si queremos hallar es, por ejemplo, la RB, a esa la contiene esta resistencia y la contiene esta resistencia. Entonces sería R1 por R3. Entonces R1 por R3 sobre la suma, sobre R1 más R2 más R3. Para el caso de la RC, aquí yo ya sé que el denominador es la suma. Entonces, en todos el denominador va a ser la suma de ellos. Cambia el numerador. Entonces, para el caso del RC, lo que cambia es el, el numerador. Entonces me queda, para el caso de la resistencia RC, tenemos, como estoy hallando esta, las dos que contienen RC son estas dos. Entonces sería el producto de R2 por R3. Y esa sería la forma, jóvenes, como simplemente vamos a hallar el valor de la respectiva resistencia que estamos encontrando. Bien. El otro caso es al revés. Conozco la Y, o sea, conozco la estrella y la quiero pasar a una delta. Entonces ahora la conversión Y delta. Entonces ahora quiero hallar es una delta. Como quien dice, ahora conozco RA, RB y RC y quiero hallar es R1, R2 y R3. Entonces ahora me dicen, halle cuánto vale R1, cuánto vale la resistencia 2 y cuánto vale la resistencia 3. ¿Conociendo quién? Conociendo la Y, o sea, conociendo RA, RB y RC. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa parte. Entonces, muchachos, los numeradores todos son iguales y es la suma de sus productos, o sea, RA por RB, súmele el producto de RA por RC y súmele el producto de RB por RC, o sea, la multiplicación entre ellas la sumamos.
Y todas tienen lo mismo, entonces voy a copiar en todas el mismo numerador. RA por RB más RA por RC y más RB por RC. Y aquí lo mismo. Todas tienen el mismo numerador, que repito, es la suma de sus productos. Lo que cambia es el denominador. ¿Y cómo lo sabemos? Mirando la figura, muchachos, ejemplo, si ustedes van a hallar R1, busquen cuál es la resistencia que les queda como perpendicular. Entonces dicen, mire, la que le llega, digamos, por decirlo, como perpendicular es RC. Entonces, aquí hay que dividir R1 dividido por RC. Y si quieren hallar ejemplo, R2 es esta. ¿Quién le llega como perpendicular? Mire, la que le llega como perpendicular es RB. Entonces, a R2 hay que dividirla por RB. Y a R3, ¿cierto? R3, que es esta, mire que la que le llega perpendicular es RA. Entonces, a R3 la dividimos por RA. Y es así, esas son las tres. Bueno, el juego de ecuaciones, el juego de formulitas, cómo pueden transformar delta Y a Y delta y viceversa. De pronto en este instante, jóvenes, si no han trabajado este tipo de ejercicios, de pronto ustedes estarán pensando, bueno, sí, uno hace la conversión y con eso ¿qué gano? Porque de una delta que no la puedo reducir, la paso a una Y, pero esa Y también queda los mismos tres nodos y no la puedo reducir. O viceversa, tenía una Y, la pasé a una delta y con eso. Sí, ya vamos a hacer ejemplos si es que ustedes no han podido trabajar o si es que ustedes tienen la duda de que en muchos casos, muchachos, sí conviene hacer una transformación. O sea, por ejemplo, tienen una delta, la transforman a una Y. Al transformarla, luego sí pueden ver que sí quedan en serie, en paralelo, esas con las otras del circuito al que ella está conectada. Entonces, al poder conectarla, al poder ya simplificar, porque ya ahora dice, ahora sí esta me queda en serie, esta me quedan en paralelo y reducen, pues sirve la conversión. Trae bastantes éxitos el haber transformado de un lado para el otro, porque luego sí puedo seguir trabajando, luego sí puedo simplificar el circuito. Mientras no haga la transformación, quedo manipulado porque en cierta forma uno dice, no puedo simplificar el circuito más. Bien. Jóvenes, como un dato, aunque ustedes ya lo pueden determinar, pero aquí como un dato particular, ¿qué pasa? Aquí estoy hablando acá, jóvenes, en el primer caso, en el delta Y. ¿Qué pasa si R1 es igual a R2 y es igual a R3 y simplemente es igual a una R? Es decir, ¿qué pasa si todas las resistencias son iguales? Que me queda que la resistencia en Y, o sea, cualquiera de ellas, la RA, la RB y la RC, ¿me están entendiendo, jóvenes? ¿A cuánto me da igual? Muchachos, ¿me van siguiendo? Si las tres resistencias que están en la delta son igualitas y las pongo igual a una R, todas las tres de la Y también me van a quedar iguales, e iguales a cuánto. ¿Alguno de ustedes me puede decir? A R tercios, ¿no? Sí, porque mire que el numerador me quedaría R cuadrado y el denominador me quedaría 3R, lo cual me da un tercio de la resistencia en delta, digámoslo así. Esto es como por especificar. Si las tres son iguales, la resistencia en Y es un tercio de las que había en delta. Similar, si RA, estoy hablando aquí el otro caso, es igual a RB y es igual a RC y es igual a una R, pues la resistencia en delta sería igual a 3R cuadrado
sobre la R, entonces esto me da 3 veces la resistencia en Y. Y claro, despejando de la fórmula anterior, obviamente R en delta pasó el 3 y me queda que la R en delta es 3 veces la R en Y. Eso es como porque lo tengan en cuenta que cuando las tres son iguales es muy sencillo transformar, ¿no? O sea que todos esos son daticos que ustedes los pueden ir trabajando y mecanizando y se ahorra mucho análisis, se ahorra mucho tiempo. Simplemente decir, uy, a mí me conviene transformar estas tres que mire, son iguales, entonces la transformación es muy facilita. Es 3 veces o un tercio, dependiendo de para cuál lado vaya. Ya si las tres son diferentes, ahí sí toca un momentico, entonces traigo la calculadora, un momentico. La primera da tanto y hacerlas, aplicar las expresiones, aplicar las fórmulas de la transformación. Profe, ¿y Bien, la transformación de Y a delta para qué se aplica aquí? en los circuitos o aquí en lo que acabé de explicar. No, sí, Eh, cuando estamos para reducir los demás circuitos, pues, o sea, de Y a delta, ¿cuándo? Porque de delta a Y, pues, es usual cuando se encuentra esto, precisamente para lo que usted dice, para que ya empiecen a quedar las demás resistencias en paralelo y eso. Pero lo, de Y a delta no lo encuentro. lo mismo, te va a darte cuenta que si usted tiene una Y y la pasa a delta, luego al pasar la delta va a decir, ah, esta quedó en paralelo con esta, está en paralelo y esas dos en serie, y se va a dar de cuenta que se puede reducir el circuito. Pero muchachos, para el compañero que me pregunta, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para mirar la aplicabilidad de estas transformaciones, para mirar la aplicabilidad y que, bueno, digamos el concepto de cuándo paso yo de un lado para otro, de delta Y o de Y a delta, cuándo es que lo puedo aplicar y eso. Voy a hacer un ejemplo que no sé si ya lo trabajaron ustedes, no sé si ya lo miraron, pues supongo que si lo miraron, pues me va a rendir, o de pronto, si no, lo vamos a mirar como un ejemplito. Entonces, miren, muchachos, voy a intentar copiarlo aquí a mano alzada. Lo que pasa es que a mano alzada, pues, tiene su dificultad, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Muchachos, ¿hasta ahora hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna? Obviamente dirán, no, haga un ejemplo para ahí sí saber cómo se aplica eso y esto. Pero bueno, voy a intentar dibujarlo acá. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, me interrumpen y me preguntan. Entonces, miren, muchachos, voy a trabajar este ejemplito sencillito, este, este ejemplo. Miren, miren este circuito. Repito que voy a intentar dibujarlo, ojalá no me quede tan feo. Ya empecé mal. Bien, ahí lo he dibujado, jóvenes. Me disculpan los trazos, me disculpan el dibujo, pero digamos que me sirve para mostrarlo. Estoy colocándole los valores a la resistencia para que lo podamos trabajar.
La idea es hallar la resistencia equivalente vista por los puntos A y B. Entonces, miren, muchachos, que este primer ejercicio, este primer ejemplo, que repito, no sé si ya lo trabajaron, me dicen, por favor, usted puede reemplazarme todo ese juego, todo ese conjunto de resistencias que están conectadas entre A y B, me la puede reemplazar por una solita que la va a llamar el equivalente. Entenderán, jóvenes, que el ejercicio me está pidiendo, usted puede quitar todo esto, quítelo y póngame una sola. ¿Desde dónde? Dice, por lo que vea los puntos A y B, o sea, reempláceme todo, porque mire que todo está conectado entre A y B, reempláceme todas esas resistencias por una solita. Y entonces lo que pide el ejercicio es lograr encontrar, de alguna manera, lograr encontrar esto, que entre A y B, entre los puntos A y B, solo haya una, y esa es la que llamamos la R equivalente. Entonces, lo que les decía, muchachos, simplificar, reducir, tiene su ventaja, digámoslo así, o al menos como ejercicio. La idea es que podemos quitar todo ese juego de resistencias, imagínense, y dejar una solita y el circuito es equivalente, o sea, no le va a pasar nada al circuito, no lo estamos cambiando, no lo estamos modificando, simplemente estamos redibujándolo, estamos quitando seis, creo cuántas hay, seis resistencias y estamos colocando una sola. Entonces, como ejemplo, como ejercicio, eso es lo que voy a trabajarles en este momento. Miren, muchachos, que la primera herramienta, lo primero es, si me piden simplificar, si me piden reducir resistencias, lo primero es mirar si hay resistencia en serie y en paralelo, que es lo primerito. Y decir, ah, estas dos están en serie, pues saco una. Estas dos, tres están en paralelo, pues de ahí saco una. Y entonces mirar si puedo reducir y ahí voy trabajando, reduciendo, reduciendo. Entonces, por favor, observen el circuito y díganme qué resistencias están en serie o qué resistencias están en paralelo para yo poderlas trabajar y poder empezar a reducir, a trabajar el ejercicio. Y entonces aquí donde viene, de pronto para alguno de ustedes, ¿cómo saber si dos, tres o cuatro o más resistencias están en serie? ¿Cómo es que se van a dar de cuenta si dos o tres están en paralelo? Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, y disculpan, abren el micrófono y me dicen, por favor, jóvenes, esta resistencia de 18 está en paralelo con esta de 6, ¿cierto? Entonces de esas dos puedo sacar una. No, profe, porque la No, 12 te lo impide, la 12K. Entonces 18 con 6 no están en paralelo. ¿Cómo saben? ¿Qué miran? Por los la cantidad nodos. que comparten. Exacto. Profe, Entonces, la de 18, la de 6 y la de 12 a Y. sí, seguramente. Entonces, miren que 18 con 6 no están en paralelo, porque para que estén en paralelo tienen que llegar al mismo par de nodos. Recuerden que cuando llegan al mismo par, o sea, cuando todo llega al nodo de arriba y al nodo de abajo, digámoslo así, o sea, al mismo par, todo eso está en paralelo. Quiero que observen que la 18 y la 16 por el lado de abajo, muchachos, miren que por el lado de abajo ambas llegan al nodo que acabé de resaltar en amarillo. Pero por la parte de arriba, la 18 llega a este nodo y la 16 llega a este nodo, que son nodos diferentes. O sea, no llegan al mismo par y por consiguiente no están en paralelo. Y si no están en paralelo, lo más probable es que estén en serie. 18 y 6 están en serie.
Muchachos, ¿ustedes cómo saben, cómo miran para decir estas 2, 3 o 5 están en serie? ¿Cómo es que saben cuándo 2 o 3 elementos están en serie? ¿Qué miran para saber si 2 resistencias o 3 están en serie? ¿Qué miran? Que en el nodo, en los dos nodos están conectados pues en el mismo punto, pues, o sea, cómo explicarlo? Los dos terminales se conectan en el mismo nodo. Sí, mira que es hasta difícil de explicar, ¿cierto? Yo le diría, para usted poder decir que 2 o 3 o 4, no importa el número, están en serie, es porque les pasa la misma I. Si les pasa la misma corriente, están en serie. Eso es lo que ustedes van a mirar. Ejemplo, por ejemplo, digamos que por la de 18 viene una corriente, ¿sí o no? Pero esa corriente cuando llegue a este nodo se va a dividir, una poca va por la de 5 y otra poca se va a ir por la de 6, no sé si me entiendan. Como la corriente que va por la de 18 se va a dividir, entonces no es la misma que va por la de 6. Entonces dirá, 18 y 6 no están en serie, perdón, porque no les pasa la misma ahí. Como no les pasa la misma ahí, esas resistencias no están en serie. Entonces diríamos, pero la de 18 con la de 5 están en serie. Lo mismo, la I que baje por la de 18, cuando llegue a este nodo se va a dividir para allá y se va a ir para allá. Entonces la que va por la de 18 no es la misma que va por la de 5. Entonces tampoco están en serie 18 con 5 porque no les pasa la misma I. Jóvenes, la resistencia de 12, esta de 12 con esta de 12 están en serie. Las dos resistencias de 12 están en serie. No, profe. No, porque la corriente no es la misma. Exacto. Dicen, no, mire, si por acá va una I, cuando llegue a este nodo, una poca se divide para allá y otra para allá. O sea, las corrientes no son las mismas. Como las corrientes no son las mismas, no están en serie. Pregunto, ¿en todo ese juego de resistencias hay algo en serie y algo en paralelo? Jóvenes, ¿esta de 6 está en paralelo con esta de 6? No, profe. Ahí tal como está el circuito, no encontramos ninguna serie y ningún paralelo. Perfecto. Este era el ejemplo que les traía, que no sé si ya, repito, si ya lo trabajaron. Mire que si a mí me piden hallar la resistencia equivalente entre A y B, con solo los serie y paralelo, ya queman y cruzado. Yo diría, eso no se puede reducir. Qué pena, entrego la hoja, no se puede. No veo cómo, ahí no hay nada en serie, no hay nada en paralelo, yo no veo cómo reducir eso. Entonces aquí es donde viene mi explicación de las famosas transformaciones estrella, triángulo, triángulo, estrella. Entonces, por serie y paralelo, hasta ahora estamos out. No fui capaz, peor, no fui capaz. Entonces, lo que les pido ahora, por favor, y abran sus micrófonos y díganme, ustedes en ese circuito ven algo en estrella, ven algo en triángulo, ustedes ven algún juego, obvio, para que esté en triángulo y en estrella son 3. Ustedes ven algún juego de 3 resistencias que uno diga, aquí hay una Y, aquí hay una delta. ¿Ven algo, muchachos? ¿Ustedes ahí ven alguna delta o alguna Y? Podría ser el delta las resistencias de 1866. Profe, también Dieci- las 2 de 6 y la de 5 18, también hay un delta.
disculpa, 18266 ¿están en qué? ¿En qué En me delta, dijeron? profe. En delta. ¿Alguna otra? ¿Alguien ve otra delta ahí? ¿O una Y o algo así? Profe, las dos de 6 y la de 5 están en delta, y la de 18, la de 6 y la de 5 están en Y. Entonces me dicen que esta de 6, con esta de 6 y con esta de 5 hay una delta. ¿Y qué otra? Y ¿Qué la de otra me dijeron? 18 y la de 6 y la de 5 están en Y. Y que la de 18 con la de 6 y con la de 5, ahí dice que hay una Y. Entonces, mire, por ahora he intentado marcarle en colorcitos que llevo una delta de verde, de color verde, que es la 18126, que es que hay una delta en amarillo que es 665, que hay una Y 18, 6 y 5 en Y. ¿Ven algo más? Hay Ahí otra hay Y más Y. en 12, 18 y 12. Entonces hay otra Y en 12, 12 y 18. Ahí hay otra Y. ¿Algo más o ahí se acabó? En el ¿Habrá otro más lado delta o también más hay Y? otra Y. En ¿En 12 y dónde? las dos de 6. 6, 6, 12. Hay una Y. 12, 6, 6, que hay otra Y. Entonces, muchachos, miren la cantidad, digamos, de deltas y Y que aparecen en el circuito. No sé, por favor, si todos han visto los Y y los deltas que los compañeros me han dicho y que yo he intentado mostrar en colorcitos y con asterisco, y eso no sé si me sirvió la mnemotecnia para mostrarles, pero intenté ahí como mostrarles dónde hay Y, dónde hay deltas, y hay bastantes, hay como no sé cuántas conté, 5 o 6, no sé, bueno. Entonces, tenemos muchas herramientas, tenemos muchas de dónde echar mano, muchas conversiones que podría usar y mirar si me sirven o no me sirven. Es decir, si mirar si al hacer la transformación me conviene o no me conviene, llego a algo o no llego a nada. Entonces, es lo que sigue en mi explicación, muchachos. Mirar si al hacer una transformación ya puedo decir, uff, se me iluminó todo, ya puedo mostrarles todo esto. Entonces voy a intentar a ver si puedo aquí con el borrador quitar estas para entrar a trabajar el ejercicio. Listo. Jóvenes, voy a redibujar solo porque ese es mi primer ejemplo. Voy a redibujar esta partecita para que me quede un poquitico más como en verdad una delta. Ahora ustedes me dicen los valores porque los acabé de borrar y se me olvidaron. Pero lo voy a redibujar así. Antes estaban como en ángulo recto, ahora simplemente la mandé al par de nodos. Jóvenes, esta es la derecha. ¿Esta cuánto valía? ¿De qué valor era esta resistencia? ¿Alguien anotó? De 6. 6 kiloohm. Y la de la izquierda era de 18, De ¿cierto? 18, sí. Gracias, listo. Entonces, simplemente redibujé para que el que no la haya apreciado, antes estaban como en línea recta, ahora ya las dibujé. Entonces, sí se aprecia un poquitico mejor, creo yo, jóvenes, se aprecia un poquitico mejor como que sí hay aquí una delta, ¿sí o no? Y sí se aprecia un poquitico mejor como que efectivamente aquí hay una Y. Pero bueno, eso supongo ya lo habían apreciado, simplemente que le dibujé eso. Bien, joven. Entonces ahora vamos a echar mano de alguna transformación y con esa miramos si nos sirve o no nos sirve. O sea, si logramos algo o no logramos algo.
Jóvenes, préstenme la atención porque es muy probable que yo no resuelva el ejercicio matemáticamente. Creo que de pronto podríamos aprovechar el tiempo haciendo otros y no, simplemente les voy a mostrar y eso seguramente les ayudará. Por ejemplo, jóvenes, la Y formada por la de 18 con la de 6 y con la de 5, esa Y la voy a transformar a una delta. Esa Y la voy a transformar a una delta. Subo un momentico el tablero para que me fijen esto. Quiero que ahora miren el dibujito este. Y la Y es la de color rojo, ¿no? Esa Y la voy a pasar a una delta. ¿Qué es eso? Entre cada par de nodos donde estaba la Y, se dibuja las resistencias correspondientes a la delta entre cada par de nodos. O sea, mire que aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y en esa estaba la Y. En ese par se dibujan las tres de la delta. Esto es como para que me entiendan. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuáles son los tres nodos donde está la Y? Este es uno, este es otro y este es otro. ¿Sí o no? Son los tres nodos donde está la Y. Entre ese par se dibujan las tres nuevas. Entonces, aquí dibujo una. Espero que me estén entendiendo, joven. Aquí iría la otra y aquí iría la otra, que la he dibujado aquí como en color naranjita. Claro, cuando yo convierto la Y, cuando convierto la Y a la delta, voy a borrarlo, no quería, es porque ya esto no está. Esto desaparece porque precisamente hice la conversión. Espero que me estén entendiendo. Y lo que apareció fue lo nuevo. Lo que apareció fue las tres nuevas que están en color naranja. Pregunto, jóvenes, al transformar esa Y, que ya la borré, en la delta, que es lo nuevo que hay ahora sí puedo reducir el circuito, o sea, ahora sí encuentro algo en paralelo, algo en serie que me pueda reducir el circuito. ¿Me siguen? O sea, ¿me ayudó la transformación o no? A esta la voy a llamar RA por darle unas letras, a esta RB y a esta RC. Jóvenes, ahí, en esto nuevo, ¿hay algo en serie o algo en paralelo? RB estaría en paralelo con 6 ohms, ¿no? Porque comparten Estas dos el estarían en mismo par de paralelo, ¿sí nodos. o no? Sí, señor. Sí, señor. Y estas dos, ¿sí o no? ¿Sí me siguen que 12 y RA están en paralelo? ¿Y que 6 y RB están en paralelo? Sí, señor. Si de, si de esas dos sacamos una, ¿cómo quedan ellas dos? ¿Me siguen, muchachos? ¿Cómo quedan esos dos paralelos? Quedarían en ¿Me serie. está, en serio, ¿todos me están entendiendo, muchachos, o lo hago? Es que si me entienden así, les digo que ustedes en la casa luego lo trabajan con calma. Esas dos quedarían en serie, ¿sí o no? Esos dos paralelos quedarían en serie. Y de ahí sacaríamos una. ¿Y esa una cómo queda con RC? Quedan en paralelo Me- porque comparten el mismo par de nodos también. exacto, quedarían en paralelo. Y de esa saco una. ¿Y esa una cómo me queda con la de 12? ¿Me están ¿Serie? entendiendo? ¿Cómo, con 12 cómo quedan? En serie. En serie y ya encontré la R equivalente. Jóvenes, ¿me entendieron eso o no? Díganme el que no y lo hago todo, dámoslo así. Bueno, vamos a hacer otro caso. A ver si me ayuda aquí los colores para explicarles y de pronto no tener la necesidad de hacerlo en su totalidad, muchachos. Bien, el original, vuelvo y lo redibujo, creo que era algo así. Si no estoy mal, 5K, 6 creo que era esta, me corrigen, y esta era de 18.
Este era el original. Acabé de explicarles, no de hacerlo, acabé de explicarles cómo la Y de 18, 6 y 5 la pasé a una delta. Bueno, ahora, jóvenes, voy a coger la delta formada por 12, 6 y 18. Miren que eso es una delta. Y la voy a pasar a una Y, entonces voy a transformar esa delta a algo así. Espero que me sigan. O sea, metí la Y dentro de los tres nodos donde estaba la delta. Y a esto lo llamo R1, a esta la llamo R2 y a esta la llamo R3. Los valores los podemos encontrar porque tenemos la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que intento mostrarles? Que ahora cogí una delta y la pasé a una Y. Si transformo la delta a la Y es porque la delta ya no está. Esta delta ya no está. Precisamente porque la quité y puse una Y que ahora está en colorcito rojo. Y pregunto, al hacer esa transformación de la delta a la Y, ¿me sirve? ¿Nos conviene? ¿Ya puedo hallar mi pregunta que era, si es que hallar la R equivalente, ya la podría hallar o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Cómo quedan estas R2 con 6? ¿Cómo quedó? En serie. R3 con 5. En serie. Esas dos en serie, o sea, estas dos que están en serie, ¿cómo quedan entre ellas? Paralelo. En paralelo, ¿sí o no? De ahí saldría una. Y esa una, ¿cómo queda con R1 y con 12? Serie. En Serie. serie. Y ya obtengo mi R equivalente. Jóvenes, qué pena, por favor, díganmelo, sin ningún problema. ¿He podido hacerme entender aquí a punta de colores y flechazos y eso? ¿O necesariamente lo hago? Por mi Acabé parte de está bien así. transformar, acabé de transformar una delta que estaba acá. La transformé a Y y espero haberles mostrado que sí me combino. Esta era la de 6K, esto era de 18K y esta era de 12K. Ejemplo, voy a redibujar esta de 5, esta de 5K, la voy a redibujar un poquitico esa acá. Antes llegaba este nodo derechita, pero ahora la redibujé, simplemente la redibujé y no me cambia porque el nodo de abajo todo es el mismo. Y si quieren, jóvenes, si quieren esta de 6, me la llevo un poquitico más para allá, así, como porque me observen este triángulo de la derecha. Entonces ahora yo quiero que miren este triángulo, este con este triangulito. Y transformo ese triángulo a una Y. Entonces paso una resistencia acá, la otra la paso acá y de acá saco esto aquí. Al transformar ese triángulo a la Y, es porque efectivamente lo quito, ya no está, porque lo transformé. Entonces quito esto y me queda esto. Y si quieren nuevamente, muchachos, voy a colocarle letras RA, o sea, RB y RC. Mire que ahora transformé una delta que estaba como a la derecha, esa delta la transformé a una Y. ¿Me sirve? ¿Me conviene para hallar la R equivalente? ¿Cómo queda 12 con RA? ¿En serie? ¿Cómo queda 18 con RC? ¿En serie? ¿Cómo quedan esas dos series? Esas dos series, ¿cómo quedan? Paralelo. En paralelo. ¿Y ese paralelo cómo queda con 12 y con la RB? En serie. En serie y salió.
O sea, tenemos muchas maneras, hay bastantes, llamémosla, herramientas, como poder hallar esa resistencia equivalente haciendo uso de jóvenes, haciendo uso de las transformaciones, haciendo uso de las transformaciones delta Y y delta. 6 kilo ohm, 5, y creo que esta también era de 6 kilo ohm. Muchachos, les pude mostrar, les pude hacer ver que el transformar de delta Y y delta sí nos puede dar una manita, sí nos puede dar una salvación para luego sí poder reducir. El ejercicio original, ahí quedaríamos manicruzados, ahí quedaríamos, no, eso no se puede reducir. Pero echando mano de las transformaciones, dice, espera un momentico, le hago una transformación y listo, la R equivalente vale tanto. Tarea, muchachos, hagan la R equivalente de todas las maneras que puedan, por favor. Yo lo hice como no sé cuántas utilicé, unas 3, 4 transformaciones ahorita aquí muy como señalizando, ¿no? Háganlas, cojan la calculadora, ahora esto me queda en serie, ahora esto me queda en paralelo, ¿cuánto me dio? 20, ahora lo voy a hacer por otro lado, nos tiene que dar lo mismo, ¿no? La resistencia equivalente es única en el circuito, esa no depende de qué transformación se haga, la resistencia equivalente es propia del circuito. El compañero que cogió una Y, ¿cuánto le dio? No, yo cogí esta delta, ¿cuánto le dio? No, yo cogí, todos nos tienen que dar lo mismo. Háganlo, muchachos, para que practiquen, para que vean conveniencias. Uy, era más fácil aquí, uy, era mejor acá. No sé, todo lo que le puede sacar a ustedes jugo a cuando tienen todas las posibilidades. Jóvenes, ¿me entendieron? Qué pena. Voy a mirar el chat a ver si es que me han escrito ahí y no he podido responderle las preguntas. No, afortunadamente todavía están en los saludos. Jóvenes, estoy mirando el chat por micrófono o por chat. ¿Hay alguna duda? ¿Con lo que expliqué suficiente o quiere que lo hagamos numéricamente? Creo, jóvenes, eh, que la respuesta, la R equivalente de este circuito, eh, me dio 30.88 kilo ohm. Esto como porque tengan la respuesta y luego me verifiquen si en verdad eso es cierto o no. 30.88. Bien. Un ejemplito, este fue un ejemplito que, repito, no lo hice en su totalidad, en su plenitud, pero me sirve como para que repasen series, paralelos, ahora el concepto de la transformación, el concepto, jóvenes, de hallar resistencias equivalentes. Miren, muchachos, una cosa interesantísima. Ejemplo, esta respuesta que yo les acabé de copiar, que da 30.88 kilo ohm, esa es la resistencia equivalente entre A y B. Jóvenes, tarea, se me iba a pasar. C y D. El mismo circuito. ¿Qué pasa si le digo que hay en la resistencia equivalente, pero entre C y D? Y otro, E y F. Resistencia equivalente entre E y F.
Me hacen esa tarea, por favor. La de A y B ya más o menos la expliqué. Pero ¿qué pasa si ahora saco dos cablecitos y pongo 6D? Parecido como A y B, ¿no? Pero ahora pongo 6D y le digo, por favor, hálleme qué resistencia ve este par de puntos. Desde este par de puntos, ¿qué resistencia veo? Y luego le digo, y luego la quiero hallar es desde E y F. ¿Qué resistencia veo desde E y F? No me vayan a dejar esta tarea. En la próxima clase les pregunto cuánto les dio. Bueno, muchachos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Bien. Entonces, ahora sí, muchachos, nuevamente voy a mirar el chat. Ya estoy mirando el chat. Numéricamente también ayudaría, profe. ¿La hago? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque, repito, es imposible que un compañero se quede con la duda. Borro un momentico de cosas, ustedes por ahí anotaron. Por favor, jóvenes, todos, tengan una calculadora ahí a mano para que me ayuden con las operaciones, y nos rinda hacer las transformaciones y eso. Entonces, alguno de ustedes dígame, voy a hacerlo, voy a hacer el ejercicio numéricamente. Alguno de ustedes dígame, ¿qué transformo? ¿Cuál delta o cuál y? ¿Con cuál quiere que la hagamos? ¿Transformando cuál? Bueno, entonces escojo yo. Voy a transformar esta. Bien, jóvenes, tengo una delta de 12, 6 y 18. Espero que todos estén ubicados de qué estoy hablando. Tengo la delta de 12, 6, 18 y la voy a pasar a la Y. Recuerden que la formulita es, los numeradores son las dos que la contienen, dividido por la suma de todas. Entonces, una calculadora, la suma me da ¿cuánto? 36, ¿cierto? Si no estoy mal, jóvenes. La suma de las tres, o sea, todos los denominadores son 36. Sí, profe. Y, ejemplo, quiero hallar esta. Entonces, esta sería 18 por 12 dividido en 36. Voy a borrar un momentico, jóvenes, esto para colocar los valores que ustedes me van a decir ahí. Jóvenes, me van siguiendo, por favor, o si no me preguntan. Si no, no hago nada, si el ejemplo no me lo entienden. Entonces, esta es 12 por 18 dividido en 36. ¿Cuánto da eso a alguien, por favor? 6, La profe. 6. 6, entonces 6 kiloohm. Esta valió 6 kiloohm. Espero que me estén entendiendo. La de abajo, esta, si quiero hallar esta. Se me olvidó, joven, era 18 por 6, si no estoy mal. 18 por 6 dividido en 36. Si era así, jóvenes. Que Daría borré los valores. 3.6. Disculpa, ¿cuánto? 3.6. Es 18 por 6. 3.6 kiloohm. Ah, no. Y Espera, Y la de la derecha, Había 3, profe. creo que No, La 3. 3. 3 kilos. No, la 3. No. En lugar de 3.6 era 3. Sí, la de Bien. 3.6 da 3. 3 kilos. Y la de la parte superior, ¿cuánto daba? Da 2. Esta, 2 kilo. 2 kilos. Gracias. Entonces, en color rojito he transformado una delta a una Y. Ahora sí, muchachos, espero que se percaten. Estas dos, ¿cómo quedaron? Estas dos, serio? ¿cómo quedaron? Serio. Sería. Y estas dos, ¿cómo quedaron? Todas quedaron en serie, ¿sí o no? Entonces,
Cambio este circuito a uno que tenga una por acá, la otra acá y la otra acá. Espero que me estén entendiendo. Aquí y aquí. Ya está. Jóvenes, a ver si me van siguiendo. ¿De qué valor es esta? ¿Cuál, profe? ¿Esta cuánto vale? ¿Cuánto? 8 8. kilómetros. 8 kilovatios. Esta, 8. 8 también. 8. 8 kilovatios. Y esta, 18. 18 kilovatios. ¿Cómo quedó ahora estas dos? Quedaron en paralelo. Para mí. Sería 4. En paralelo. Entonces cambio por algo así. No. Esta es de 18 por ahora. 18 kilovatios. 18. ¿Y cuánto me da esta? Daría 4. 4 4. Eso lo saben, ¿no? Siempre, muchachos, el paralelo de dos iguales da la mitad. 4 kilovatios. Bueno, entonces me quedó mal, ¿no? La respuesta que les había dado. Ay, qué pena, jóvenes. Al menos mal lo hice. ¿Cuánto da la respuesta? Entonces, ¿cuánto da la R equivalente? 22. 22. 22. Sí, joven. Eso da. Les había puesto mal la respuesta, muchachos. 22 kiloohms, que sería la serie de 18 con 4. ¿Está bien esto? Qué pena, les había escrito la respuesta a otro ejercicio. 22 kiloohms. ¿Alguien no me entendió? Con mucho gusto vuelvo y lo hago si es necesario o le resuelvo si en lo que hay en el tablero es donde está la duda. Ahora sí me hacen la tarea de hacerlo por otra conversión. Cojan una Y, cojan una delta, cojan todas las posibilidades que tengan y trabajenlo. Jóvenes, y todos nos tiene que dar 22 kiloohms. Bien. Vuelvo, estoy mirando el chat. Ahora sí, jóvenes, hicimos un primer ejercicio, ya estamos hasta ahora cogiendo un poquitico de calor de ritmo. Y por ahora, ¿qué ejercicio se hizo? No uno donde nos pedían reducirlo. Un ejemplo donde nos pedían que halláramos una R equivalente vista por un par de puntos, o sea, como quien dice simplificar, quitar toda esa maraña de resistencia y dejar unita sola, una de tal valor. Tenemos un tiempo, muchachos, para trabajar otro ejercicio, otro ejemplo. Y supongo ya de voltajes, de corrientes, de potencias, es decir, un ejemplo ya de un circuito. ¿Alguno de ustedes tiene un circuito que no entienda, que no sepa, que no tenga idea o que tenga dudas? Por ejemplo, yo lo he trabajado y me da tanto y no sé dónde estoy fallando, o es que está mal la respuesta del taller, o quieren que trabajemos un ejercicio, díganme cuál y yo lo intentamos trabajar, muchachos. Casi que aquí ya llegamos al punto, jóvenes, donde, jóvenes, o hay dudas o no hay dudas. Y si no hay, o no han trabajado o todo les ha dado perfecto. Ya empatamos, muchachos, ya llegamos al punto de trabajo. Hay un taller en el OVA y espero acordarme. Hoy les subo otro taller, más ejercicios de estos de series, de paralelos, de puro Kirchhoff. Bien. Si no tienen un ejercicio, yo tengo aquí uno y lo trabajamos. Profe, Ustedes me dirán. ejercicio. Profe, podríamos trabajar
uno de divisor de tensión, pero no en una resistencia, sino como en una malla. Bueno, eh, qué pena, no sé, no le puse cuidado, qué pena, no, digo yo, si la compañera que me habló era Laura María, o sea, el mismo punto 5 del taller 1.1 o ella propone otro. Pues se podría trabajar, yo hablaba del ejercicio 2 del segundo taller, pero pues si quiere en orden, profesor. Bueno, vamos a hacerlo por orden, no importa, y ahí miramos. Eh, eh, Laura María, usted en este momento tiene el ejercicio por ahí listo que nos pueda compartir la pantalla para yo capturarla o no, y entonces me toca entrar a mí a buscar el taller y buscarlo. Es decir, Podría buscarlo, profe. Yo creo que por aquí lo tengo. que si lo tiene por ahí listo, le agradezco y me evita a mí buscarlo y simplemente yo le hago una captura y empezamos a trabajar. Pues a mano no lo tengo, pero podría buscarlo. Bueno, tranquila, yo Profe, ¿por intente cuál buscarlo. ejercicio vamos a empezar? El 5 del 1.1. Alguien lo tiene y que me comparta pantalla y es decir, Yo lo tengo. por favor, y me comparte, yo capturo la imagen. Ah, voy a dejar de compartir yo, qué pena. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Eh, ya la vi, sí. Y me dijo, ¿cuál ejercicio? ¿El qué? Ah, el 5. Bueno, eh, déjela un momentico ahí mientras se me fue. Qué pena, dejó de presentar. Ya. Un segundito, por favor, mientras la capturo. Jóvenes, ¿ya están viendo el ejercicio? ¿Dejo de Muchachos. presentar ya, profe? Ah, disculpa, sí, es que yo dejé de presentar. Ahora deje de presentar para yo presentar. Gracias, sí, se me olvida ahora. Listo, ya estoy presentando la mía donde está el ejercicio. ¿Ya la ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, voy a intentar explicarles, creo que puedo explicarles por encima, o sea, no resolverlo totalmente porque creo que les puedo explicar y más bien ustedes lo trabajan. El ejercicio 5 dice, determine la potencia que consume la resistencia de 3 ohms. O sea, me están pidiendo la potencia que consume esta resistencia. Bueno, listo. Lo que quiero que se percaten es que podemos reducir el circuito con todo esto que les he dicho, muchachos, con todo esto que les he dicho. Por favor, entiéndanme a ver si puedo explicarles aquí directamente y luego, miren, esta resistencia de 6
está en paralelo con la de 13. O sea, de esas dos podemos sacar una. ¿Y qué circuito va quedando? Va quedando un circuito donde queda la de 3, que es mi interés, con otra resistencia. O sea, esta es la de 3 ohm y esta voy a llamarla RX. ¿Quién es RX? El paralelo de 6 con 13. Si ustedes miran, 20 está en paralelo con 4. O sea, de esas dos se saca una. Y esa una queda en serie con 7. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Entonces yo la voy a dibujar acá. Entonces ahí quedaría otra resistencia acá que la voy a llamar RY. Donde esa RY es lo que me resulte del paralelo de 2 con 4 en serie con 7. Si quiere ahora hacemos valores, pero quiero mostrarles esto. ¿Y qué pasa con las fuentes? Si ustedes miran, tenemos fuentes de corriente en paralelo. Mire que están en paralelo porque todo esto es el mismo nodo. Todo esto es el mismo nodo. Lo mismo por encima que por abajo. Entonces 12 y 5 están en paralelo. Y como están en paralelo, puedo sacar una equivalente porque puedo hacer un LSK. Pero que me entiendan así simplemente. Si suben 12 y bajan 5, gana la que va subiendo, ¿sí o no? Entonces simplemente uno diría, no, pues yo dejo una sola y si suben 12 y bajan 5 es porque suben 7. Muchachos, hasta ahí, ¿entienden de dónde saqué este nuevo circuito? Sí, profe. Y sobre todo me interesa la compañera que me propuso el ejercicio, si me está entendiendo. Sí, Si en profe, por verdad. ahora sí. Y miren que con los conceptos que tenemos ahora es muy sencillito porque 3 y RX están en serie, que puedo sacar una sola. O sea, si quieren de estas dos, yo saco una sola. Y esa me queda en paralelo con el relleno. Entonces me quedaron dos en paralelo. O sea, puedo aplicar el divisor de corriente que vimos hoy en la clase. Llegan 7 y se van a ir, un poco se van a ir por acá que lo voy a llamar I1 y el otro poco se va a ir por acá que lo voy a llamar I2. Si quiero aplico divisor de corriente y al hacer divisor de corriente hallo la I1 y con I1 y con 3 le hallo la potencia, que era lo que me preguntaba acá, la potencia en la de 3 ohm. Y cuadrado R. Apenas hallé I1 ya tengo la P. ¿Qué es lo que les planteo? Pues si me entendieron y saben, apliquen un divisor de corriente. No, profesor, yo no lo entendí. Ah, no me entendió, entonces de estas dos saque una y deje la fuente. Entonces al final le va a quedar un circuito así, 7 amperes y esta de color azul, llamémosla R equivalente, que es el equivalente de todo esto. ¿Qué es todo esto? 3 en serie con RX y eso en paralelo con RY y eso me da la R equivalente. Cuando tengan la R equivalente, ya saben que por esa R equivalente van 7 amperes. Si van 7 amperes, pueden hallar el voltaje de la R equivalente, que es hallar el voltaje de esta serie o de esta, porque como están en paralelo, el voltaje es el mismo. Si hallan el voltaje, voy a llamarlo B, más menos B. Si hallan el voltaje que tiene la R equivalente, SD es este. Están hallando el voltaje que tiene la serie de 3 con RX o el mismo voltaje la tiene la RY. Y al hallar el voltaje, si quieren hallan I1, pues I1 sería B sobre la serie de 3 más RX y con eso hallarían la potencia. Jóvenes, eso me quedó horriblemente ahí lleno de colores y de rayas, pero no sé si me entendieron. ¿Hay alguna pregunta, muchachos?
Jóvenes, ¿estuvo claro? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, ahora sí, miremos si alcanzamos a hacer el otro que me propone la compañera. ¿Cuál es? Sería el segundo del segundo taller. Bien, por favor, dejo de compartir para, para, para que usted me comparte, yo vuelvo y capturo y hacemos eso. Bueno, pues, ahí ya están viendo. Ya está presentándose. Bien, ya, sí, ya lo estoy mirando. ¿Cuál me dijo? Qué pena, ¿cuál ejercicio? Segundo del segundo taller. Perdón, no le oí. El segundo del segundo taller. Gracias. Bien. ¿Alcanzaste a tomar el pantallazo, profe? Sí, sí, ya lo capturé, gracias. Ya puedes dejar. Ya, desde hace rato. Dejé de Bien, compartir pantalla. ahora comparto yo. Listo, jóvenes. Ya estoy compartiendo, me avisan cuando vean el tablero y el ejercicio. Bueno, este es el resultado de capturar esa imagen. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, jóvenes. eh, el ejercicio pide hallar B1 y B2, donde entiendo B1 es el voltaje que hay entre este punto, llamémoslo así, lo cual quiere decir que el voltaje que tiene, por ejemplo, esta resistencia o que tiene esta, porque están en paralelo, 150 ohm con 75 están en paralelo, y B2 es el voltaje que tiene estas dos. Entonces, jóvenes, a ver si me explico. Voy a redibujar, por ahora, voy a redibujar el circuito de la siguiente manera. La fuente, aquí que me quede una resistencia, de la resistencia de 150 y 75 saco una y luego la otra que es la de 40 y luego la de 60 y la de 30 las dibujo aquí. Por ahora lo nuevo es la fuente de 3, o sea, esa no he cambiado nada. La fuente de 3 volt, esta es la de 90 ohm. Por el lado de extremo, esta es la de 60 ohm. Esta es de 30. Y lo nuevo es esta resistencia. Muchachos, ¿esa resistencia de dónde salió? Del paralelo entre 150 y 75. ¿Quién con quién? Eso. ¿Y cuánto dará ese paralelo? Alguien que me ayude, producto sobre la suma. Está 50. 50. Hasta ahora, el B1 está acá. Espero que me estén entendiendo. El B1 que me piden sigue estando acá. Y el B2 que me piden sigue estando acá. ¿Todos de acuerdo o no, joven? Entonces, el ejercicio, pues obviamente hay varias maneras de trabajarlo. Creo que la compañera me decía que quería, ojalá, utilizar los conceptos de divisor de tensión,
Intentemos hacerlo. Jóvenes, es claro, muchachos, es claro que estas dos están en serie, ¿sí o no? Y me da una resistencia de 90 ohm. ¿Me están entendiendo, muchachos? Y estas otras dos también están en serie y me da una resistencia de 90 ohm. Jóvenes, ¿eso me lo entienden? Sí, profe. ¿Y cómo queda este 90 con este 90? En paralelo. ¿Y cuánto dará? Si yo saco ese paralelo, ¿cuánto dará? 45. Que da la mitad, ¿cierto? Cuando las dos son iguales, da la mitad. Muchachos, mire que estoy intentando explicarles, pero como casi que simbólicamente, no, estoy intentando, si es necesario, redibujo y redibujo y redibujo, pero voy a ver si logro así, porque eso les desarrolla un poquitico la imaginación. ¿Alguien no me entendió dónde salió este 45? Y si no me entendió, dígamelo sin ninguna pena, sin ningún problema. Y qué pena si yo los pongo a utilizar el micrófono y de pronto hay algún compañero que no tenga micrófono, no pueda usarlo y él por eso se quede con la duda. Estoy mirando el chat en este momento por si hay alguien que me dice que no puede, que no sabe. Jóvenes, jóvenes, ¿cómo está esta de 45? Si es que saben de dónde salió, ¿cómo quedó con esta de 90? En serie. En serie, ¿cierto? Entonces, por ahora, voy a dibujar ese pedacito. No sé si avancé mucho cuando dirá por qué no dibujó los pasos previos, pero bueno, no importa. Lo que quiero mostrarles es que ese circuito yo lo puedo cambiar por este. Esta fuente es de 3 volts, 3 volts. Esta resistencia es de 90 ohm y esta es de 45. ¿Saben de dónde saqué ese nuevo circuito? De reducir las resistencias. ¿Y está bien o me quedó mal? ¿Lo entendieron o no? Sí, señor. Listo, jóvenes. Por divisor de tensión, yo quiero hallar este voltaje que lo voy a llamar B. B. Digamos que no saben todavía para qué, pero ustedes me pueden decir cómo calculo B, cuánto por cuánto sobre cuánto, cómo debería para hallar B por divisor de tensión. El voltaje total, ¿sí era así o no? ¿Cómo era la formulita? ¿Cuánto por cuánto dividido en cuánto? 45 por 3 dividido 100, la suma de las dos, 135. 3 por 45 dividido en 135. Apliqué divisor de tensión y por favor me ayudan en cuánto da eso. ¿Uno? Sí, profe, un volts. Un volt. Bien. Un volt. ¿Ese es el voltaje que me piden B1 o B2? No, profe. ¿Quién es o qué es ese B, este voltaje B que acabé de encontrar? ¿Quién es en mi circuito original? ¿Dónde está ese B en el circuito original? ¿Me siguen, muchachos? Este Vendría voltaje siendo el, que tiene la de 45, dice, pues la que tiene la de 45 y la 45 quedaba acá. ¿Me están entendiendo todos, jóvenes? En que B es un voltaje que hay acá. sí, No sé si sea necesario. Sí, profe. Y si me entienden, como ya conozco el B total de cada rama, porque esas dos ramas están en paralelo, si ya conozco los B, ¿no creen que ya por divisor de tensión ya inmediatamente me pueden decir quién es B1 y quién es B2 aplicando divisor de tensión? Sí, profe. B1, ¿cuánto por cuánto dividido en cuánto? ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Cuánto sería B1?
¿Cuánto voltaje por qué resistencia sobre cuánta resistencia? Sería la de 50 por el B, que es un volts, dividido 90. Entonces, 1, voltaje total, 1 por donde la estoy calculando por 50 sobre 90. O sea, 5 novenos de volt. Y B2, ¿cuánto por cuánto vive en cuánto B2? Sería 30 por un volt dividido 90. O sea, 1/3. Sí, profe. Y digamos, lo hicimos como resumiendo, inicialmente hice un paralelo de la de 150 con la de 75. Y de ahí pasé al circuito que les dibujé en primera instancia. Luego simplemente mentalmente vi que en cada rama habían dos resistencias en serie. Entonces 50 en serie con 40 y 60 en serie con 30. Entonces saqué dos como resistencias equivalentes. Y que esas dos ramas estaban en paralelo. Entonces, como ambas eran de 90, ese paralelo me daba 45. Y que ese 45 me quedaba en serie con la de 90. Entonces fue el siguiente circuito que dibujé. Todo eso para hallar que el voltaje que tiene el paralelo, cuando digo el paralelo, la de 45 ohm, que salió de un paralelo de 90 con 90. Al hallar el B, que era el voltaje que tiene la de 45, pero esa de 45 es de un paralelo, entonces ambas ramas tienen el mismo voltaje porque salió de un paralelo. Entonces, tanto las dos ramas de 90 tienen el mismo voltaje B que nos dio 1 volt. Y ahora aplicamos otro divisor de tensión diciendo, como conozco el B total, o sea, como conozco el voltaje grandote, el que tiene cada serie, pues vuelvo y aplico divisor para hallar el B1 y para hallar el B2. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, profe, ya. Gracias. Más claro. Joven, ¿alguien no me entendió? Voy a mirar el chat por si hay alguien que me está escribiendo. Bueno, muchachos, ahora sí estamos metidos en un lío grandísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay excusa para no estar trabajando en circuitos. Ya yo no sé si de una manera muy rápida, si yo no sé si de una manera muy superficial, no sé si de una manera muy poco explicada, pero ya al día de hoy, ya sea con el material de LOA o con lo poco que expliqué en las clases, ya se tiene todos los conceptos, todas las herramientas. ¿Para qué, jóvenes? Para trabajar unos circuitos que se llaman circuitos resistivos. Algunos libros utilizan el término simple, o sea, circuitos pequeños, llamémoslo así, circuitos que se pueden, así como, esto está en serie, esto está en paralelo. Entonces, ya hay un gran número, pero muchísimos ejercicios que se pueden trabajar con las herramientas que tienen actualmente. ¿Qué tienen actualmente? La ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, el concepto de serie, el concepto de paralelo, como ayuda, los divisores, eso es como una ayuda, no es que el que no sepa divisores no me pueda hallar B1 y B2 en el ejercicio anterior. Lo haría por el método largo, hallar las corrientes, y cuando haya las corrientes aplica ley de Ohm y por R, y con eso haya los voltajes. Que los divisores me ayudaron, me simplificaron, me agilizaron, sí. Con esas herramientas ya hay un gran número de ejercicios, jóvenes. Por favor, hasta aquí, el estudiante
que conozca, que maneje, que ya sepa mallas, nodos, Thevenin, todo eso, no me le apliquen nada de eso a ningún circuito hasta acá. Casi que me gustaría decirle, joven, todos los ejercicios que yo les ponga hasta la fecha, usted tiene que poder hacerlos por Kirchhoff. Cuando digo Kirchhoff, LSK, LBK, serie, paralelo, divisores, lo que sabemos hasta ahora, todos los ejercicios hasta ahora tienen que poder hacerlo. Nadie me le va a aplicar el método de mallas ni el método de, o sea, si conocen eso, por favor, aguántense las ganas. Esta parte del curso, este momento, muchachos, en mi opinión, jóvenes, en mi opinión, este momento es el que les da bastante capacidad de análisis. Estos ejercicios son los que les da bastante desarrollo analítico. Estos ejercicios son los que los ponen a pensar. Lo demás de pronto se va a tornar mecánico. Ya hablaremos de eso en su momento. Pero por ahora acéptenme o escúchenme que me encantaría que trabajaran muchísimos ejercicios de que conozco la corriente, hallo esta, hago un LVK, conozco el voltaje allí, entonces hago esto, reduzco, mira, hago un divisor, esos ejercicios, muchachos, hagan bastante los que más puedan. Ya hay un taller y ahora seguramente, muchachos, les voy a subir otros ejercicios de este tipo. Cuando digo este tipo, es de estos de Kirchhoff. Yo lo llamo Kirchhoff. En nuestra próxima clase, muchachos, el miércoles, jóvenes, ese miércoles sí tendrá que ser todo exclusivamente todo de circuitos. Este ejercicio no me da, profesor, oye, profesor, yo lo trabajé así, estoy bien. Eso sí está en paralelo, y a mí me parece que eso sí, profesor, yo apliqué aquí una conversión, esa conversión de estrella me quedó bien. ¿Por qué no me da la respuesta, profesor? Llevo todas estas noches desde la clase del lunes hasta el miércoles y a mí no me da. Jóvenes, el miércoles la idea es que le saquemos jugo, que le saquemos provecho a ejercicios. Es más, ojalá uno pudiera hacer muchísimos, pero como el tiempo es reducido, por eso la idea es dudas. Por eso creo que se aprovecha más si uno puede, al compañero que tiene una duda, esa duda de pronto le sirve a los demás compañeros y una vez resuelve uno y a todos les explica. Pero ya estamos en un punto, jóvenes, donde yo quisiera decirles, jóvenes, en este momento el trabajo está de su lado. En este momento el balón está ya del lado de ustedes. Conceptos ya están. Ya les expliqué o de pronto en los videos de Loba explican. Lo que resta en este instante es un par de semanas, no sé, eso me lo dirán ustedes, de ejercicios, para luego sí entrar a la siguiente etapa del curso que ya son los métodos. Ya es más algorítmico, más de procedimiento, haga esto, haga esto, haga esto. Que muy probablemente espero, jóvenes, espero, para cuando ya empecemos con mallas, por ejemplo, que empecemos con mallas, aunque yo no he decidido todavía por cuál empezar, pero por el método que empecemos, mi esperanza es tenerles un video, o sea, que ese tema esté igual que en el OVA, o sea, un video donde yo explico, entonces, en qué se van a tornar nuestras clases, en qué se van a tornar nuestros encuentros, en dudas, consultas. Yo quisiera no reunirme acá a explicar conceptos. Dije, no, amigo, eso ya lo vi, ya hay un video, ya hay una clase, ya está grabado, ya está. Vaya, mírelo y si no entiende, si viene y me pregunta. Quisiera que esa metodología me la entendieran y que fuera todo un éxito, muchachos, porque yo estoy convencido de que al profesor es para aprovecharlo es con dudas. Jóvenes, qué pena, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Por ahora dejo de grabar, voy a dejar de grabar, muchachos.